Buenos días, nos encontramos con el filósofo Javier Gomá en su despacho de la Fundación Juan March y hemos venido para hablar acerca de su tetralogía de la ejemplaridad, publicada en Taurus, recién editada en bolsillo, que consta de los títulos Imitación y experiencia, Aquiles en el gineceo, Ejemplaridad pública y Necesario pero imposible. Buenos días, Javier, y muchas gracias por recibirnos. Buenos días, muchas gracias a vosotros. El germen de esta obra parece ser que está en su primerísima juventud, ¿no? Sí, cuando terminé Necesario pero imposible, la última entrega de las 4 que forman la tetralogía, lo terminé con un corolario que se titulaba Raptado por las musas, ensayo de la vocación literaria, que tiene algo de excéntrico porque no estudia temas que tengan que ver con la tetralogía, sino sobre la vocación. Y trata de explicar por qué dedicas las mejores horas, los mejores días y los mejores años de tu vida a algo que nadie te pide. Y también implícitamente supone una reivindicación de la filosofía como literatura. Literatura que incluye una experiencia de vocación. Y en mi caso fue una vocación muy temprana, muy radical, muy totalitaria, pero al mismo tiempo de maduración muy tardía. Los primeros presentimientos de la idea que luego conformó la tetralogía se remontan a los 15, 16, 17 años, aunque luego mi primera obra, la primera de la entrega de las 4, Imitación y experiencia, la publiqué con 38, en el año 2003. Sí, porque, y esto quiero remarcarlo, es una obra literaria, aparte de que está espléndidamente bien escrita, y es literaria porque hay una visión poética del autor, en este caso la tuya, ¿no? En ese ensayo del corolario, Raptado por las musas, trato de demostrar cómo desde el principio, y así lo dice Platón por boca de Sócrates, la filosofía que verdaderamente lo es, tiene sobre todo mucho de filo, tiene mucho de amor, y tiene que estar inspirada y tiene que volar en las alas del Eros. Y un filósofo que no tenga una emoción antecedente al concepto y que no tenga un Eros que aviva su deseo de conocimiento, creo que no es verdaderamente filósofo, sino que es otro género de persona igualmente estimable, pero distinto, como pueda ser un estudioso de la filosofía, un historiador de la filosofía, un profesor de la filosofía, un divulgador de la filosofía, pero no verdaderamente un filósofo para el que la experiencia de la vocación y de la visión dentro de la vocación es completamente esencial. En el primer libro, Imitación y experiencia, se sientan las bases de esta obra, de este sistema filosófico tuyo, de lo que luego se desarrolla en los 3 libros posteriores, aunque son libros que están conectados por numerosos cabos, pero hay que decir también que se pueden leer de manera independiente, incluso en el orden que uno considere oportuno, ¿no? Sí, los libros se han publicado en años distintos e incluso en editoriales distintas, e incluso en colecciones distintas dentro de la misma editorial, porque Imitación y experiencia se publicó en una colección de la editorial Pretextos y Aquiles en el gineceo en otra. Y han tenido en ocasiones lectores distintos porque la aproximación, el tono, la modulación, la forma, pretenden ser fieles al tema que plantea más que subordinarlo a un esquema sistemático. Pero sí, lo cierto es que los 4 forman una visión conjunta de las cosas, y esa visión conjunta está como preanunciada en Imitación y experiencia, el primero de los libros, donde se anuncia explícitamente Aquiles en el gineceo. Hay un capítulo sobre la ejemplaridad pública, ejemplaridad moral, y hay un capítulo que expresamente se titula Necesario pero imposible. Debo decir que esa maduración lenta a la que antes me refería cuajó en obra en el momento en que acepté que no iba a contar toda la visión en un solo libro, sino que admití presentarlo en un número que enseguida comprendí que tenían que ser 4. Y además, como antes te decía, no pretendía hacer una presentación sistemática de la ejemplaridad y la estética, ejemplaridad y la ética, ejemplaridad y derecho, ejemplaridad y antropología. No pretendía hacer una presentación por disciplinas, sino
siguiendo el principio interior que el tema que yo estaba planteando pedía. Y así cada libro tiene su aproximación. Imitación y experiencia es quizá de una hechura más académica, porque había que establecer las bases del edificio que pretendía levantar en los siguientes. Aquiles en el gineceo es más confesional. Ejemplaridad pública es un ensayo político, ético, jurídico. Y Necesario pero imposible es un libro básicamente hipotético, exploratorio. Ahora bien, volviendo a lo que decía antes, Imitación y experiencia es un libro en el que había que establecer las bases. El origen de la intuición del libro era la última parte, la teoría general de la imitación, que se compone de una parte más metafísica y otra más pragmática, y unos capítulos iniciales en el que trataba de deslindarme de lo que llamo el universal abstracto del lenguaje, y como alternativa a ese universal abstracto, el universal concreto del ejemplo, que es de donde yo quería fijar mi atención y mi meditación filosófica. Pero me encontré con la sorpresa de que era necesario situar esta intuición en una tradición, que era la tradición de la imitación, del ejemplo, de la ejemplaridad, de la emulación, de la admiración. Y digo, me encontré con la sorpresa de que ese texto no estaba escrito en ninguna lengua moderna. Entonces tuve que hacerlo yo. Tuve que escribir una historia que no formaba parte de mi plan original. Y cuando escribí esa historia, me di cuenta de que la última etapa, la imitación o la teoría de la imitación en la época moderna, en el siglo XX, había florecido enormemente después de su rápida desaparición en el siglo XIX, pero había aparecido de una manera distorsionada. La mirada moderna hacia la imitación era una mirada paternalista, que quiere decir, bueno, la imitación es un fenómeno muy importante, diría esa mirada moderna, pero es un fenómeno básicamente de niños, de animales, de masas y de indígenas que viven en una época prehistórica. Porque, de acuerdo con esa visión, que yo creo que es una visión prejuiciosa, cuando el hombre adquiere la madurez se convierte en autónomo y ya no imita. Bien, mi libro trataba de superar ese prejuicio y establecer que no, que todos vivimos en una red de influencias mutuas, todos imitamos a todos, e imitar no es una claudicación de la modernidad. Lo verdaderamente interesante no es imitar o no imitar, que imitamos, sino a quién imitamos, elegir de manera racional el modelo susceptible de imitación. Por tanto, imitar es una actitud totalmente moderna siempre que le sepas aplicar un principio de racionalidad. 4 tipos de imitación que se desarrollan a lo largo del libro, del primer tomo. Me figuro que lo mismo que se pueden imitar, lo mismo que imitamos ejemplos virtuosos, también está un tipo de imitación negativa, ¿no? Cuando estamos imitando aquellas costumbres, aquellas cosas que son perniciosas, ¿no? El concepto de imitación, bueno, aunque no se definía como tal tampoco, que dice Platón, ¿no? De forma más ambigua, si la naturaleza imita las imperfecciones que ya hay, esta va a continuar así. Sí, o sea, una cosa que es... no sé si lo he explicado demasiado bien, pero... Para mí sí, o sea, que una cosa que son los elementos fundamentales de la imitación, en esos elementos estaría una primera distinción entre ejemplo y ejemplaridad. Los ejemplos, que son los hechos que encontramos en la experiencia, los hechos morales que encontramos en la experiencia, pueden ser positivos o negativos. Y existen, como no, ejemplos positivos y existen ejemplos negativos, contraejemplos o antiejemplos. Y este es en el plano de la realidad. Pero si pasamos del plano de la realidad al plano de la idealidad, al plano puramente moral, entonces dejamos de hablar de ejemplos y empezamos a hablar de ejemplaridad. Y la ejemplaridad no existe ejemplaridad negativa. La ejemplaridad siempre es positiva, porque es un imperativo que te induce a hacerte responsable del propio ejemplo y de la propia regla moral que tu ejemplo encierra y proyecta en su círculo, en su entorno. Entonces, la ejemplaridad es un imperativo moral que dice, dado que tú produces un impacto moral en tu círculo de influencia, procura que tu impacto sea positivo. Eso ya es un imperativo, es un deber ser. No es una descripción del ser, sino es una descripción es más bien un imperativo del deber ser. Y por consiguiente, por supuesto que sí, los ejemplos pueden ser positivos y negativos. La ejemplaridad, en cambio, es siempre positiva.
En Aquiles en el gineceo, que es posiblemente el tomo más literario de los 4, bueno, pues está la idea, el ejemplo, ¿no?, de cómo esa figura, como Aquiles, que está en el gineceo, como un dios, etcétera, decide renunciar a eso para irse a la guerra de Troya sabiendo que va a morir, ¿no? Está la idea un poco de cómo aprendemos a ser individuales, ¿verdad? Sí. Suelo presentarme como una persona que ha teorizado muchísimo sobre los ejemplos y la ejemplaridad, pero que en mis libros no encuentra ejemplos, puesto que pretende ser una presentación filosófica, y esto quiere decir abstracta, de los temas que estudia. Ahora bien, se podría decir también que le he dedicado a un ejemplo un libro entero, que es Aquiles en el gineceo, cuya historia, no tanto la del Aquiles maduro, que es la que vemos evolucionar en la epopeya, en la Ilíada, en la Odisea ya solamente en el mundo de los muertos, sino, no me preguntes por qué, pero muy pronto sentí una fascinación preverbal por un hallazgo que hice por casualidad cuando me topé con un resumen de la historia de Aquiles adolescente. Antes de escribir Aquiles en el gineceo, antes de haber verbalizado, ya que ni siquiera, por supuesto, conceptualizado ese conjunto de parábolas que estaba involucradas en el mito del Aquiles adolescente, me incitó, me cautivó, me hechizó, y fui capaz de escribir sobre ello pues muchos años después, porque el libro salió en el 2007, cuando yo tenía 42 años, y en cambio este deslumbramiento pues a lo mejor se remonta cuando tenía 16 o 17 años. Y el libro Aquiles en el gineceo se subtitula Aprender a ser mortal. Y allí combate, bueno, no es un artículo, no es un libro contra nada, pero ahí presenta la historia de la individualidad. Cómo alguien se convierte en un individuo. Y es verdad que vi en ese gineceo donde la madre de Aquiles lo encierra a su hijo vestido de mujer para que sea eterno, como ella, para que sea un goce de la inmortalidad. Pero el precio de ser inmortal en ese mito, tal como yo lo interpreto, es no tener destino, no tener individualidad, no tener nombre, no tener identidad, sino ser una especie como de sombra, etérea, impersonal, que vives eternamente, pero vives la vida de la impersonalidad. Y entonces, en determinado momento, Aquiles decide salir del gineceo e ir a Troya, donde el oráculo le ha dicho que va a morir, y además va a morir joven, y sin embargo toma la decisión de ir allí. Y el libro se plantea que ¿por qué? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué prefiere ser mortal? Y aun cuando lógicamente esto tiene sus rodeos intelectuales, una posible respuesta a esa pregunta sería decir, bien, decidió ir a Troya porque era la única manera de ser individual. La mortalidad es el privilegio de las entidades individuales. Aquiles al final quiso ser un destino, quiso ser una persona concreta, quiso tener un nombre, quiso tener una individualidad. Y el precio, o también podríamos decir, como argumento en el libro, la prerrogativa de ser individual es ser mortal. Y es entonces cuando él alcanza esa ejemplaridad individual, que es el tema que me interesaba destacar como hilo conductor de la tetralogía. Y este segundo tomo, Aquiles en el gineceo, por lo menos yo lo he visto así, emparenta directamente con el último, con Necesario pero Imposible, en cuanto aquí, en el segundo, en Aquiles, estás utilizando la figura de Aquiles, y en el último, en Necesario pero Imposible, utilizas la figura de Cristo como máxima representación de ejemplaridad, ¿no? Bueno, emparenta con los dos siguientes, porque ese Aquiles que pasa del estadio estético, el gineceo, al estadio ético, Troya, es el Aquiles ciudadano que comparece en ejemplaridad pública. Y lo que aspira, lo que se presenta en ejemplaridad pública es una ciudadanía ideal compuesta por ciudadanos, todos ellos que han madurado, que han avanzado en el camino de la vida, se han emancipado y que asumen la ejemplaridad de una individualidad madura y consumada, ¿no?
mientras que la conexión con Necesario pero Imposible es un poco distinta. Me gusta precisar que yo no hablo de Jesucristo, porque, por supuesto, sin desdoro ninguno de la religión, Jesucristo ya es una toma de postura. Es un Jesucristo confesional. Jesús Cristo quiere decir literalmente Jesús el Mesías, que fue el nombre que le dio la comunidad cristiana confesional una vez muerto y resucitado, pero no era el nombre que él había recibido en vida, mientras que a mí me ha interesado de la figura, que yo le llamo así, del Galileo, palabra que pretende desembarazar al profeta de Galilea de la superestructura religiosa o confesional o dogmática y tratar de recuperar ese Jesús histórico vivo y que realmente caminó por esta tierra. Me interesan dos aspectos. Por un lado, la superejemplaridad de ese Galileo, reconocida incluso por sus enemigos, y a veces he comentado y he escrito que es difícil criticar esa superejemplaridad sin desprestigiarte tú mismo. Y el segundo aspecto es justamente la continuidad con Aquiles en el gineceo, porque Aquiles en el gineceo se plantea cómo ser individual en este mundo. Necesario pero Imposible se plantea, una vez que ya tenemos dibujada la individualidad en este mundo, ¿cómo deberíamos imaginarnos más allá de la experiencia, más allá de este mundo? Por tanto, sin capacidad ninguna de verificación, ¿cómo nos podríamos imaginar que la historia de la individualidad continúa más allá de la muerte? ¿Y cómo sería esa? ¿Cómo seguir siendo individuales después de la muerte? Que es un replanteamiento, un nuevo vocabulario para convertir en asumible para la conciencia moderna el antiguo tratado de la inmortalidad del alma, que había sido una parte sustantiva de la tradición filosófica occidental desde los presocráticos hasta Kant, y que la filosofía había abandonado después de Kant con algunas excepciones. Necesario pero Imposible trata de recuperar para la filosofía ese importante aspecto que tanto le interesa al individuo, que es el de saber la historia de la individualidad termina con la muerte o hay alguna posibilidad que continúe, y si continúe, ¿bajo qué forma puede seguir siendo individual? En ese sentido, Necesario pero Imposible es la continuación natural de Aquiles en el gineceo. En esta hora de populismos, en esta crisis del sistema, ¿no?, y de esta desafección que tiene la ciudadanía hacia los políticos y demás, el libro de ejemplaridad pública, el tercer tomo, va orientado hacia una filosofía política. Casi diríamos que es necesario que ya que todos aquellos que rigen nuestros destinos se asomasen a sus páginas, ¿no? Bueno, si lo hacen no me voy a oponer, desde luego. Ahora, el libro me gusta destacarlo. Responde a una visión que se remonta muy antiguo. Porque algunos colegas con simpatía me han dicho, oye, qué oportuno has estado ahora con la crisis, el libro es de 2009, lanzando un concepto que ha tenido mucha recepción social. Bueno, pues el concepto, como digo, ya estaba en Imitación y Experiencia en el 2003, pero en realidad en el 2003 hay algunas ideas que recogen casi exactamente cuadernos que yo escribía con 17, 18, 19 años. Por tanto, es algo que no tiene nada que ver con una oportunidad periodística, política, ni siquiera cultural, sino que se ha producido algo así como una especie de sincronía. Y sincronía no con todo el concepto de ejemplaridad pública, sino básicamente con el último capítulo de los 10 que este libro tiene, que es la ejemplaridad en los funcionarios, en los políticos y en la Casa Real. El ritmo de la filosofía es un ritmo lento, pausado, demorado, amoroso. El ritmo de lo político, de lo periodístico, de lo económico, de lo social es un ritmo acelerado. Es un ritmo ansioso, no amoroso, sino ansioso, y se producen conexiones o interacciones
cuando la filosofía verdaderamente es potente y fecunda, se producen conexiones, pero pasado un cierto tiempo en el que, bueno, los lectores del ensayo filosófico reciben un libro, ese círculo de lectores de ensayo culto lo divulga a un círculo más amplio y se produce como cuando tiras una piedra en un lago, pues unas ondas que al final quizá se generalizan al todo social. Aquí ha ocurrido algo con una enorme aceleración, y es que un libro escrito sobre ideas que llevo gestando más de 30 años, pues ha producido, por un lado, un proceso de simplificación y popularización de algunos de los conceptos que contiene el libro, pero por otro, una generalización de esos conceptos, una socialización o una que se han convertido en conceptos populares porque respondían a una demanda social que quizá los conceptos entonces vigentes no satisfacían adecuadamente. Y bueno, mi placer o mi gozo, lo he dicho en alguna ocasión, es comprobar que no ha habido una apropiación de esos conceptos por ningún partido, sindicato, institución, ideología, sistema, antisistema, sino que ha demostrado ser un concepto muy transversal que lo usan igualmente un grupo y sus adversarios. Y eso es algo que sí que procuré tener mucho cuidado desde el principio para evitar, como digo, que fuera apropiado o fuera utilizado de modo monopolístico por alguna parte cuando el concepto pretendía decir una palabra significativa al todo social. En el libro se habla de democracia, de virtud, de ejemplaridad. Al final, como has dicho, dedicas a los funcionarios y a la administración y a la Casa Real y hablas de rey como símbolo, y que si ese símbolo deja de hacer aquellas cosas que lo definen como tal, pierde significado, pierde sentido, ¿no? ¿Crees que la monarquía en España ha perdido sentido, ha perdido parte de su significado inicial o original? Mira, esta pregunta me sugiere de manera impresionista diferentes niveles de respuesta. Porque la fuerza que tiene la monarquía es una fuerza mítica, es una fuerza simbólica. Antes hablábamos del mito de la infancia y la adolescencia de Aquiles. Entonces, la ciencia política ha sido una ciencia muy racional y madura a partir del siglo XVIII, que es el siglo de las luces, de la Ilustración, y normalmente lo que ha pretendido es crear un sistema cuyas piezas encajen de manera muy racionalista. Pero un sistema político es un sistema en que lo que pretende al final es la obediencia de los ciudadanos. En una época democrática es la autoobediencia de los ciudadanos a ellos mismos y la cohesión social. Y para eso un relato, un mito, lo que García Pelayo llama los mitos políticos, puede tener una enorme fuerza integradora que los principios meramente racionales a lo mejor no la tienen tanto. Entonces, hay que comprender esa dimensión estética, poética o mitológica que determinados símbolos políticos pueden desarrollar en una comunidad. En la Constitución de 1978 se producen dos grandes novedades, y las dos tienen un fundamento histórico, no racional, no de un racionalismo abstracto, neoclásico, ilustrado, sino más bien una legitimidad histórica. Y las dos grandes novedades de la Constitución de 1978 son las comunidades autónomas y la restauración dinástica. Y ya digo que las comunidades autónomas, la división de España en comunidades autónomas, no es algo que venga exigido por la razón, sino más bien por la legitimidad histórica, y la restauración monárquica lo mismo. Yo insisto en ese capítulo, como tú dices, cómo existe un deber de responsabilidad de cada uno de los estamentos y de todos los niveles dentro de las administraciones. Y esa responsabilidad pesa sobre aquellas personas que son titulares del poder coactivo. Y la administración es una
escala progresiva de poder coactivo. Un subdirector manda menos que un director menos que un secretario de Estado, menos que un ministro, menos que el presidente del gobierno y el Consejo de Ministros. Y en el vértice de esta escala jerárquica de poder coactivo creciente, tenemos a un jefe del Estado, que sin embargo carece absolutamente de poder coactivo y es un símbolo. Es como si tratáramos de poner en lo más alto de esa pirámide algo que se legitima no por su coactividad, sino por su amabilidad, por su fuerza ética, estética, simbólica, y cuya legitimidad no es la impersonalidad de la ley, sino algo tan corpóreo, tan tangible como una familia. Y es más fácil sentir adhesión a las personas que a la abstracción de la ley. Es más fácil sentir simpatía por una familia que por la Constitución, que al fin y al cabo pues son artículos abstractos y de naturaleza jurídica. Entonces, la esencia de ese símbolo sin poder coactivo es la ejemplaridad. Entonces, tú en tu pregunta evocas los párrafos últimos de ejemplaridad pública, donde ahí digo que la esencia del símbolo es simbolizar. Y lo que simboliza es justamente la unidad y es algo tan grave como pueda ser la unidad y la cohesión del Estado español, pero por otra parte algo tan sensible, tan tangible, que puede tener tanto encanto o que puede suscitar tanta simpatía como son determinadas personas. ¿Qué ocurre cuando el símbolo deja de simbolizar? Si instituciones que tienen poder coactivo dejan de simbolizar, pues todo a lo mejor se legitiman por la gestión administrativa o el uso que hagan de la potestad que le está conferida. Pero cuando un símbolo que es solo símbolo deja de simbolizar, pues se convierte en juego de niños, se cuente en un cuento irrelevante, se convierte en algo banal. ¿En qué situación se encuentra ahora la monarquía? Pues yo creo que has tenido una época en la que su capacidad de simbolizar ha sido castigada, y me da la impresión de que ahora ha vuelto con una cierta nueva vitalidad que está por ver si es capaz de proporcionar eso que un mito político debe proporcionar, que es encanto, seducción, unión, simpatía, y ser verdaderamente ese símbolo de unidad y pertenencia que le asigna la Constitución española. Según Javier Gomá, ¿por qué es importante aprender de nuevo a ser ingenuos? Que es un concepto, además, la ingenuidad aprendida, que a mí me resulta muy bonito. Pues porque... En primer lugar, porque hay una necesidad de ser ingenuo, que yo hablo de ingenuidad aprendida o ingenuidad elegida, que se diferencia de esa ingenuidad de primer grado, que sería la ingenuidad de quien simplemente desconoce y a lo mejor tiene la osadía del ignorante. No se trata de tener la osadía del ignorante, sino conociendo las complejidades estructurales de la vida que todos tenemos y en particular de la sociedad que nos ha tocado vivir, conociendo esas dificultades, sin embargo, atreverte a lo mejor en todo, atreverte al ideal, atreverte a lo sublime, atreverte a lo ejemplar, atreverte a lo mejor en todas las disciplinas y en todas las áreas. Y eso creo que es importante. Suelo distinguir entre ser inteligente y ser sabio. Y ser inteligente es aquel que sabe procurarse los medios para obtener un fin, mientras que sabio es aquel que escoge bien los fines. Y entre los fines sabios estaría las de reservarte siempre una cierta dosis, unas fuentes vivas del entusiasmo que hagan superar el cinismo, el desengaño, el sarcasmo, la ironía, que hoy es prácticamente hegemónica. Porque a la necesidad de ser sabio en todas las épocas se añade la particular necesidad de nuestra época, en la que un cierto paradigma de sospecha, de cinismo, como antes decía, ¿no? Incluso de sarcasmo, de desilusión, de desengaño, es hoy un paradigma dominante. Parece que simplemente aspirar a lo mejor en todo es algo propio de un ingenuo que está mal informado. Y hay una especie como de desesperanza o de tristeza, que es el pozo íntimo o la tonalidad dominante en la cultura
hoy que yo creo que ahora mismo está apagando fuentes, está estragando la creatividad y la fecundidad del pensamiento. Y por eso creo que toda época es una aspiración a la ideal, la nuestra, la época democrática también, y no nos debemos resignar a decir, como algunos o dicen o presuponen, que la democracia, el sistema que nosotros vivimos, que es demasiado complejo, demasiado especializado, que es demasiado posutópico, en el que los grandes relatos, como dice Lyotard, ya no son posibles. Deberíamos aceptar que el precio de ser libres y ser inteligentes y ser autónomos es la renuncia a lo ideal. Yo creo que no. Yo creo que debemos recuperar una ingenuidad, no de primer grado, sino aprendida o elegida, la de quien sabe las dificultades y pese a eso se atreve a sentir, se atreve a pensar y se atreve a tener esa emoción primaria por las que son los objetos de la poesía, de la filosofía y del arte, que tenemos que recuperar con toda firmeza y con toda ambición. Las humanidades están en decadencia, prácticamente desterradas del sistema educativo. Se forma a la gente para que sean profesionales, pero no para que sean personas cultas. Sin embargo, la publicación de esta tetralogía y su recepción en los medios de comunicación, en los suplementos culturales y demás, pues a mí me llena de cierto optimismo. No sé si hay lugar para ello. A veces me tachan de optimista y yo rechazo siempre esa etiqueta, porque optimista es quien proyecta o considera que está garantizado un futuro mejor. Y eso yo no he hecho ningún oráculo sobre el futuro. Lo que sí que me llena de confianza, una confianza que no tiene que ver con el triunfalismo, es ver la historia de la humanidad. Y la historia de la humanidad se puede resumir en una historia de un progreso material y moral, no sin rodeos, no sin fracasos, no sin caídas en el abismo y con muchas víctimas en el camino, pero bueno, nos permite afrontarlo con una cierta confianza. Y en lo que a mí respecta, pues sí, porque este proyecto que ahora termina, pues es un proyecto muy a contracorriente por muchas cuestiones. Primero, pues porque antes lo mencionábamos, se supone que ya no se puede decir nada nuevo. Y aquí que le he dedicado 1500 páginas a algo filosóficamente nuevo, no coloquialmente nuevo, porque el concepto de ejemplaría estaba vivo en el ámbito coloquial, pero sí en el ámbito de la filosofía, y ha demostrado ser un concepto muy fecundo en todas las disciplinas. Luego es un concepto que propone una visión unitaria de las cosas. No le suelo llamar sistema porque la palabra sistema sugiere una especie de presentación académica, decimonónica, al estilo de Hegel. No, pero sí que hay muchísimas conexiones sistemáticas y sí que propone un cuadro entero de la totalidad, donde tiene concomitancias con lo ético, con lo estético, lo antropológico, lo político, lo ontológico, lo filosófico, lo teológico, y que se muestra fecundo en todas esas disciplinas. Y también en la contracorriente el hacer una propuesta que sea muy normativa, porque estos libros no se limitan a describir cómo somos y nos dicen que somos una sociedad transparente o líquida o sociedad riesgo o sociedad narcisista o consumista, sino que es muy prescriptiva, muy normativa, algo que hoy parece que produce no es tan frecuente. Y es una filosofía del ideal, que parece que es proponer algo parecido a un ideal en esta época que parece estar de vuelta de todo, incluso antes de haber ido a ningún sitio, pues parecía también contracorriente. Y lo cierto es que, pues en mi experiencia, yendo a contracorriente de las tendencias generales del pensamiento, no puedo decir sino que he tenido una recepción muy amplia en los diferentes niveles de recepción, porque unos son los colegas que también escriben filosofía, otros son los suplementos literarios, otro la recepción del hombre culto en general, de los lectores. Ha tenido reediciones, ha tenido premios, ha tenido amplia atención, y yo creo que muestra que hay efectivamente una sed de interpretaciones filosóficas que sean unitarias, que sean totalizadoras, que indiquen un camino a la gente, que sean prescriptivos, que incluya una oferta de sentido para sus vidas, que ilumine sus experiencias individuales y que le dé motivos para el entusiasmo, que sea capaz de movilizar el eros que está un poco en estado durmiente en el corazón de cada uno de nosotros. Y eso la filosofía lo ha hecho siempre.
por algún motivo en los últimos 40 o 50 años ha abdicado de esa misión. Y esta tetralogía trata de recuperar, con el éxito que otros dirán, todas estas cosas que digo, de proponer un ideal, que sea una propuesta de perfección, que incluya una oferta de sentido, que indique una dirección y movilice las fuerzas, el entusiasmo que te aspire en todo a lo mejor, como antes decía. Que lo haya conseguido o no, otros dudarán, pero que ese era el empeño que yo he perseguido durante 30 años y que ha cuajado en estos 4 libros, eso sí lo puedo decir con satisfacción. Javier Gomá, uno de los pocos filósofos españoles de hoy con un sistema de pensamiento propio o un proyecto, y esta tetralogía de la ejemplaridad, reeditada en bolsillo en Taurus, es un brillante ejemplo de esto que digo. Muchas gracias, Javier, y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros.